Hola, ¿qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a hablar sobre los tipos de datos. Este es el video número 3 del curso de SQL Server desde básico a avanzado. Yo estuve comentando en el video anterior que íbamos a ver código, pero eh, es sumamente importante que ustedes conozcan lo que son los tipos de datos para poder ser exitoso en este mundo de SQL Server, porque se brega mucho con tipos de datos. Todo lo que tú creas, tú tienes que dominar eso al 100%. Es como tú, que tú quieras aprender a leer sin tú saber las vocales o sin tú saber el abecedario. El tipo de datos son como el abecedario, en este caso para SQL Server. Y por eso vamos a dedicar este video a los tipos de datos. Señores, una invitación a suscribirse, a darle me gusta, cualquier duda, inquietud, pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Y vamos a empezar con este video número 3. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es un tipo de dato. Y lo que es los manejadores de base de datos, los lenguajes de programación y casi todo lo que tiene que ver aquí en el mundo de la tecnología, en el mundo de la informática, que se utiliza programación y base de datos, se hace mención de lo que son los tipos de datos. Entonces, esto te puede servir no solamente en SQL Server. Cabe destacar que dependiendo del manejador de base de datos, los tipos cambian y en los lenguajes de programación también. Tienen mucha similitud, pero hay pequeñas variaciones. Entonces, ¿qué son los tipos de datos? El tipo de datos, por ejemplo, de una columna, de una base de datos, define qué valor puede contener la columna, ya sea un entero, ya sea un carácter, ya sea valor dinero, ya sea fecha y hora, binario, entre otros. Es decir, que si tú en una columna defines que el tipo de datos es entero, pues esa columna solamente te va a aceptar números enteros. Tú no le vas a poder poner decimales o qué sé yo, tipo de fecha. No, tiene que ser entero. Si tú defines una columna como tipo de carácter, ese es el tipo de datos que esa columna va a contener. Entonces, hay diferentes tipos de datos en SQL. Está el tipo de dato de cadena, es decir, el tipo string en inglés. Y dentro del tipo de datos de cadenas hay un sinnúmero de tipos que tú puedes utilizar. Ya va a depender de lo que tú necesitas. Entonces, aquí están los principales tipos de datos de cadena. Está el chart, que se utiliza para una cadena fija, de tamaño fijo, que usualmente son, por ejemplo, para caracteres. Cuando la tabla, la tabla que tú tienes en tu base de datos, y tú la declaras char, pues va a tener un tipo de cadena fija, una longitud fija. Es decir, por ejemplo, que son caracteres como la letra A, B, C, D, E, F, G, o un número, o un símbolo, y así por decirlo. Eso es. Eso es el char. Ahí tiene el máximo, el tamaño máximo de 8.000 caracteres. Eh, Ahí está el storage o el almacenamiento, que es definido con la N. Varchar. Varchar, a diferencia de char, es de tamaño variable. Es decir, es utilizado para, para cadenas de caracteres, pero de longitud variada. Por ejemplo, un texto, un párrafo, una palabra, dos párrafos, una oración. Tú ves, eso puede ser en un bar chart. El tamaño tú la defines ahí donde está la N, ahí es que se define entonces el tamaño. Varchar max es igual a varchar, pero el tamaño de caracteres ya es un poco más largo. Como ustedes vieron, char y varchar solamente acepta como máximo 8.000 caracteres, 8.000 caracteres, pero el varchar max, si tú quieres una longitud, yo diría que supera los 8.000 caracteres, entonces tú utilizas Varchar Max, que acepta hasta 1.073.741.824 caracteres. Ve, también es de longitud variada. El, la cadena
de carácter que tú pongas puede tener diferentes longitudes. Texto también es de longitud, es de longitud variable o text y tiene un tamaño de 2 GB de data. NCHAR es utilizada para cadenas de carácter Unicode, cadena de carácter Unicode de tamaño fijo, es decir, tiene que ser fijo. Si tú te defines que va a ser 4 caracteres, pues tiene que ser de 4 caracteres. Eso es lo que significa fijo. Y lo máximo son 4000 caracteres. Unicode es cuando nosotros necesitamos una cadena con caracteres especiales, por ejemplo, con signo de número, con letra del abecedario chino y así. Entonces tenemos que utilizar NByTechar o algún tipo que no acepte string Unicode. Por ejemplo, mira, ahí está, eh, NByTechar, está NByTechar Max, NText, que son lo mismo que lo que ya comentamos anteriormente, pero esos son con caracteres Unicode. Está Binary, que es que es utilizado para representar cadena de tamaño fijo, pero de, de número binario, es decir, letra binaria. Ya eso es un lenguaje un poquito más complicado. Y ahí luego están Binary Max, Image, y como ustedes pueden ver, es la misma lógica que los anteriores. Binary es la longitud fija, Binary Max e Image son de longitudes variables para binario. Y en la columna Max Size, ahí ustedes pueden ver la longitud máxima que pueden tomar. Aquí están los tipos de datos numéricos. El tipo de datos numérico puede ser de diferente tipo. Por ejemplo, de bits, que es aquel que acepta un entero. Ese tipo de datos solamente acepta un entero, que puede ser de tres tipos, puede tomar uno de estos tres valores: 0, 1 o null. Eso es. Está Tiny Int, que permite números enteros que van desde 0 a 255. Y está Small Int, que acepta números enteros que van desde menos 32.768 a 32.767. Está Int, que ese es el más utilizado, ese es el que más se utiliza para números enteros, porque es uno que acepta un rango bastante grande, yo diría bastante considerable. Uno eh, casi nunca se ve la necesidad de declarar un número mayor a ese. Desde que va, desde menos 2 mil, 2 billones, no, sí, desde menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647. Y está Big Int, que también acepta números enteros y vas desde ese rango que ustedes ven ahí al principio hasta el final. Yo no me voy a poner a interpretar ese número tan grande. Entonces, Big Int, y ya cuando int no puede satisfacer el número que tú necesitas registrar en tu base de datos, es decir, es más pequeño o es mayor al rango aceptado en int, entonces utilizamos Big Int. Entonces, aquí los siguientes son el decimal. El decimal dice aquí Fixed Precision en Scale Number, que es utilizado para precisiones fijas y escala de número. Esos son como el decimal, como quien dice. Eh, tiene dos parámetros: P, que indica, dice aquí que P indica el número de máximo total number, el número máximo, el número de dígitos máximo total que puede ser almacenado. Y ese, sí, déjame ver.
disculpen, que estoy traduciendo, yo lo puse en inglés, entonces tengo que estar traduciendo. Dice que P es el parámetro que indica el máximo, el número de dígito máximo total que puede ser almacenado para ambos, a la derecha y a la izquierda del punto decimal, y que P tiene que ser un valor desde 1 hasta 338 y que default es 18. El default es 18. Y S indica el número de dígito máximo almacenado a la derecha del punto decimal y puede ser desde 0 hasta P y que 0 es el default. Entonces, eso es el decimal. Aquí está los numeric, que también es de precisión fija y te permite ese rango de números que se pueden ver ahí, desde menos 10 elevado a la 38 más 1 hasta 10 elevado a 38 menos 1. Y ahí están los parámetros de P y de S, que son básicamente lo mismo, indicado en el decimal, que indica que el número de dígito máximo total que puede ser almacenado para ambos, a la izquierda y a la derecha a la izquierda y a la derecha del décimo punto, más pi, debe ser un valor entre 1 a 38. Es decir, y 18 es lo que está por defecto. Es decir, que el número P, es decir, lo que está a la derecha del punto decimal, no tiene que estar, la cantidad de dígitos tiene que estar entre 1 y 38, al igual que a la derecha, igual que a la izquierda, después del punto decimal, tiene que ser entre 1 a 38. Eso es lo que pide P. Eso es lo que pide P. Pero luego está S, que es el parámetro que indica la cantidad de dígitos que va a la derecha del punto decimal. Y dice que S más be value from 0 to P. Es decir, que debe ser que lo que va después del punto decimal tiene que ser 0 o hasta lo que se indica en P. Si P, por ejemplo, a la izquierda tiene 10, entonces a la derecha del punto decimal tiene que ser desde 0 o 10. Déjenme, voy a escribir algo aquí gráfico, lo voy a hacer para que ustedes lo entiendan, porque sé que se me perdieron un poquito con esto de los numéricos y lo decimal. Entonces vamos a hacerlo un poquito más friendly. Vamos a hacer un ejemplo, porque sentí que lo hice perder un poquito. Entonces, miren, lo que dice es, aquí nosotros tenemos el tipo de dato decimal, donde tenemos entre paréntesis P y S. Y también tenemos el numeric que va desde P a S. Entonces, un decimal sería, te dice que aquí P tiene que ir, en la cantidad de dígitos tiene que ser desde 1 a 38. Y también para el numérico desde 1 a 38. ¿Qué dice? Eso es el valor de P, el valor que puede tomar P desde 1 a 38. Y el valor de S, que es el que va después del punto decimal, va desde 0 al valor que pusimos en P y también va desde 0 al valor que pusimos en P. En este caso, lo que varía entre numérico y decimal es el tamaño. Por ejemplo, mira, aquí va el tamaño no, la cantidad de almacenamiento. Va desde 5 a 17 bytes el decimal y el numérico, bueno, también es lo mismo entonces deja ver, allow number from, bueno, wow, el rango desde menos 10 a 38 más 1, 10 a 38 menos 1, y te va, bueno, serían básicamente lo mismo, décimo y numérico lo mismo realmente. Entonces, por ejemplo, te diría
que aquí, por ejemplo, tenemos esto, punto 3. Por ejemplo, ese número, aquí a la derecha podemos tener hasta 18, hasta 38 dígitos, pero tenemos 3, 1, 2, 3. Entonces, en ese lado podemos tener 0 o 3 dígitos, 1, 2, 3. No podemos tener 4 porque P aquí es igual a 3. Entonces, eso es lo máximo que nos permite. Podemos tener 2, podemos tener 1, podemos tener 0, pero podemos tener 3, pero no más de ahí, porque en P, de este lado, a la derecha, tenemos 2 puntos, tenemos 3. Al igual que aquí, el numérico sería lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, punto, por ejemplo, 34. Podríamos tener de ese lado, después del punto, hasta 5 dígitos, porque P es igual a 5. Y podemos tener aquí hasta 38 dígitos del lado derecho. Entonces, básicamente eso. Espero que hayan entendido. Luego, seguimos. Aquí tenemos los small money, que es para datos de moneda. Ahí te da el rango que tú puedes utilizar. El money también, que es ya más grande que el small money. Es el float, que es también un número de como un número decimal de precisión, pero que va desde ese rango que ustedes pueden ver, que ustedes pueden apreciar aquí en pantalla. Y a ver, está el real, que es otro tipo de decimal. Eh, También aquí están los tipos de datos de fecha y hora. Por ejemplo, el daytime, que va desde enero 1, 1753 a diciembre 31, 9999, con una exactitud de 3.3 milisegundos. El tal décimo time 2, que puede ir desde enero 1, 0001 a diciembre 31, 9999, con una exactitud de 100 nanosegundos. Está el small Daytime, que va desde el 1 de enero de 1900 a junio 6, 2076, con una precisión de 1 minuto. Está el Date, que solamente almacena, dice, solamente almacena datos, solamente almacena fecha, obviamente. Vas desde enero 1, desde enero 1, 001 a diciembre 31, 9999. Es el time, que solamente almacena tiempo, con una precisión de 100 nanosegundos. El Daytime Offset, que es lo mismo que Daytime 2, pero bueno, ya eso es un poquito más complicado. Yo, si me pongo a explicarle eso, se va a poner un poquito engorroso. Daytime Offset no se utiliza mucho. Y está el timestamp, que es un número único, que es como un número único de tiempo que se actualiza cada vez que una fila es creada o es modificada. Es como un reloj interno que realmente no corresponde a un tiempo real, pero cada vez que tú modificas una columna, cada vez que digo una fila, cada vez que tú creas uno, ese valor de timestamp se actualiza o cambia. Están otros tipos de datos que son utilizados en SQL Server, como SQL Variants Under Identifier XML, que es para formato de datos XML. Está Cursor, que es, como su nombre lo dice, como un punto de referencia, como un cursor que se utiliza en una base de datos para referencias futuras en el mismo código que se está desarrollando. Y está Table, que es algo que almacena como un conjunto de datos para luego ser procesado. Señores, básicamente esos son los datos más importantes, más utilizados en lo que es SQL Server. Yo traté de explicárselo lo mejor posible, lo mejor que pude. Si lo confundí en algo, no entendieron algo, necesitan que yo les repita algo, entonces ustedes me lo dejan en los comentarios y yo con gusto le hago la aclaración. No olviden suscribirse, darle me gusta y hasta la próxima, señores. Bye bye.